Rebelión en la granja, capítulo 7. Fue un invierno muy amargo. A las tormentas siguieron el granizo y la nieve, y luego una gran helada que no se derritió hasta que llegó febrero. Los animales soportaron lo mejor posible la reconstrucción del molino, enteramente conscientes de que el mundo exterior los observaba, y de que los envidiosos seres humanos disfrutarían y se sentirían triunfantes si el molino no se terminaba a tiempo. Los seres humanos, rencorosos, simulaban no saber que Snowball era el que había destruido el molino. Ellos decían que se había caído, porque las paredes eran demasiado delgadas. Los animales sabían que eso no era cierto. Aún así, se decidió hacer paredes de 1 metro de ancho, en lugar de medio como antes, lo que significó recolectar una mayor cantidad de piedras. Durante mucho tiempo, la cantera estuvo cubierta por la nieve, y era imposible hacer algo. Adelantaron un poco la labor durante el tiempo seco y frío que llegó después. Pero era un trabajo cruel, y los animales ya no se sentían tan esperanzados como antes. Siempre estaban con frío y con hambre. Solo Boxer y Clover no perdieron nunca las esperanzas. Squealer pronunciaba discursos excelentes acerca del placer del servicio y la dignidad del trabajo, pero los otros animales encontraban mayor inspiración en la fuerza de Boxer y en su constante frase: «Trabajaré más duro». En enero escaseó la comida. La ración de maíz se redujo drásticamente y se anunció que una ración extra de papa sería dispuesta para reemplazarla. Luego se descubrió que la mayor parte de las papas se había congelado por haber quedado mal cubiertas en los depósitos. Se habían vuelto blandas y descoloridas, por lo que muy pocas estaban comestibles. Durante varios de estos días no hubo con qué alimentarse, excepto con paja y remolacha. La desnutrición parecía mirarles directamente la cara. Era una necesidad vital esconderle este hecho al mundo externo. Los seres humanos, envalentonados por el fracaso del molino, inventaban mentiras frescas acerca de la granja animal. Una vez más, comenzó a circular el rumor de que los animales estaban muriendo a causa del hambre y las enfermedades, y de que peleaban entre sí continuamente, además de haber vuelto al canibalismo y el infanticidio. Napoleón era muy consciente de los malos resultados que podía tener para la granja que se supiera la verdad acerca de lo que estaba sucediendo. Por eso decidió usar a Whymper para esparcir una impresión más favorable. Hasta entonces, los animales prácticamente no tenían ningún contacto con Whymper durante sus visitas semanales. Ahora, en cambio, algunos animales, especialmente seleccionados, sobre todo ovejas, fueron instruidos para que dijeran en voz alta cuando pasara Whymper, como si fuera casualidad, que las raciones habían sido aumentadas. Además, Napoleón ordenó que se llenaran los cobertizos con arena hasta el tope y que la cubrieran con lo que quedaba de granos para comer. Llevaron a Whymper a través de los cobertizos con cualquier excusa para que pudiera darles una mirada a los depósitos. Engañaron a Whymper, quien siguió diciendo al mundo exterior que no faltaban alimentos en la granja animal. A pesar de todo, a fines de enero ya era claro que tendrían que procurarse algo de grano, de alguna manera. Durante ese tiempo, Napoleón era visto muy de cuando en público, y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en la casa, cuyas puertas estaban vigiladas por los enormes perros de mirada peligrosa. Cuando finalmente salió, lo hizo de forma ceremonial, con una escolta de 6 perros que lo rodeaban de cerca, y que gruñían cuando alguien intentaba acercarse demasiado. Con frecuencia, ni siquiera aparecía los domingos a la mañana, pero enviaba sus órdenes por medio de algunos de los otros cerdos, normalmente Squealer. Un domingo a la mañana, Squealer anunció a las gallinas que en esta época del año habían comenzado a poner huevos nuevamente, que debían entregarlos. Napoleón había aceptado, a través de Whymper, un contrato por 400 huevos a la semana. El precio de esto sería suficiente como para comprar los granos y la comida necesarios para mantener la granja en funcionamiento hasta el verano, cuando mejoraran las condiciones. Al escuchar esto, las gallinas se negaron con un terrible griterío. Ya les habían advertido hacía tiempo que este sacrificio podría llegar a ser necesario, pero nunca creyeron que realmente pudiera ocurrir.
Cuando se enteraron, justo estaban preparando sus nidos para cuando llegara el momento de comenzar a poner. Se quejaron porque, según decían, si les llevaban los huevos sería un asesinato. Por primera vez desde los tiempos de Jones, había algo parecido a una rebelión liderada por 3 gallinas jóvenes de raza minorca negra. Las gallinas se esforzaron con decisión por torcer los deseos de Napoleón. Su método consistió en volar hasta las vigas y lanzar sus huevos desde allí para que se rompieran en pedazos al caer. Él ordenó que se les suspendiera la ración y decretó que si alguien les daba un solo grano a las gallinas sería castigado hasta la muerte. Los perros controlaron que las órdenes fueran respetadas. Las gallinas resistieron durante 5 días, pero luego se rindieron y volvieron a sus nidos. 9 murieron durante ese lapso. Enterraron sus cuerpos en el huerto y los cerdos dijeron que habían muerto a causa de la codicia. Whymper no escuchó nada sobre este incidente y le entregaron los huevos cada semana, tal como había sido pactado, cuando llegaba a la granja con la carreta del panadero para poder llevárselos. En todo este tiempo no se supo nada sobre Snowball. Se rumoreaba que estaba escondido en alguna de las granjas vecinas, tal vez Foxwood o Pinchfield. En ese entonces, Napoleón se relacionaba un poco mejor que antes con los otros granjeros. Resulta que hacía 10 años había en el jardín una pila de madera que había sido cortada cuando se taló un bosque completo de hayas. Estaba bien estacionada y Whymper le había asegurado a Napoleón que le convenía venderla. Tanto el señor Pilkington como Frederick estaban ansiosos por comprarla. Napoleón dudaba entre ambos, incapaz de tomar una decisión. Curiosamente, cada vez que estaba por cerrar un trato con Frederick, se declaraba que Snowball estaba escondido en Foxwood, mientras que cuando se inclinaba por Pilkington, se decía que Snowball estaba en Pinchfield. Al poco tiempo, al comenzar la primavera, se descubrió algo alarmante. Snowball frecuentaba la granja durante las noches. Los animales se inquietaron tanto que apenas podían dormir en el establo. Cada noche, decían, se deslizaba a través de la granja, cubierto por la oscuridad, para realizar todo tipo de maldades. Robaba maíz, rompía los cubos de la leche, destruía los huevos, pisoteaba los semilleros, roía la corteza de los árboles frutales. Era común atribuir la culpa a Snowball cada vez que algo iba mal. Si se rompía una ventana o un drenaje se tapaba, era seguro que alguien estaría convencido de que Snowball era el que lo había hecho durante la noche. Y cuando desapareció la llave del depósito de comida, toda la granja quedó convencida de que Snowball la había tirado al pozo de agua. Curiosamente, siguieron creyendo esto aun cuando la llave fue, por fin, encontrada debajo de un saco de comida. Las vacas declararon en forma unánime que Snowball se deslizaba durante las noches a sus cobertizos y las ordeñaba mientras dormían. Se dijo que incluso las ratas, que habían creado problemas ese invierno, estaban alineadas con Snowball. Napoleón declaró que debían hacerse investigaciones exhaustivas sobre las actividades de Snowball. Realizó una detallada inspección por la granja junto a sus perros y a los otros animales que lo seguían atentos pero a una distancia respetuosa. Napoleón se detenía a oler después de cada paso, en busca de rastros de huellas de Snowball, a quien, según dijo, podía detectar por el olor. Olfateó cada rincón en el granero, el establo de las vacas, el gallinero, en el jardín de las verduras, y encontró rastros de Snowball en casi todas partes. Ponía un hocico contra el piso, aspiraba varias veces con fuerza y luego exclamaba con una voz terrible: «Snowball, ha estado aquí, lo puedo oler sin dudar». Cuando decía la palabra Snowball, los perros gruñían espantosamente mientras mostraban sus colmillos. Los animales estaban completamente atemorizados. Les parecía que Snowball era una especie de influencia invisible, que flotaba en el aire alrededor de ellos y que los amenazaba con todo tipo de peligros. Durante la tarde, Squealer los reunió y con una expresión de alarma en su cara les dijo que tenía noticias muy serias para comunicarles. «Camaradas», gritó Squealer, dando saltitos nerviosos, «hemos descubierto algo terrible. Snowball se ha vendido a Frederick, de la granja Pinchfield, e incluso está complotando para atacarnos y quitarnos nuestra granja. Snowball actuará como guía cuando comience el ataque, pero hay algo aún peor, camaradas. Todos creímos que la insubordinación de Snowball era producto de su vanidad y ambición, pero nos equivocamos, camaradas. ¿Ustedes saben cuál era la verdadera razón? Snowball trabajaba para John desde el comienzo.
siempre fue el agente secreto de Jones. Acabamos de descubrirlo en documentos que él olvidó aquí y que lo prueban sin lugar a duda. A mi juicio, esto explica todo, camaradas. ¿No nos damos cuenta de cómo intentó, afortunadamente sin éxito, lograr nuestra derrota y destrucción en la batalla del establo de las vacas? Los animales quedaron estupefactos. Esto era de una perversidad aún mayor que la destrucción del molino. Pero no fue sino después de unos minutos que pudieron terminar de aceptar semejante noticia. Todos ellos recordaban, o creían recordar, haber visto a Snowball lanzarse al frente de todos en la batalla del establo de las vacas, cómo había organizado las fuerzas y había dado valor en cada momento, y cómo no se detuvo ni por un instante, ni siquiera cuando los perdigones del rifle de Jones lo hirieron en su lomo. Al principio resultó un poco difícil comprender cómo encajaba esto con la idea de que estuviera del lado de Jones. Hasta Boxer, que raras veces hacía preguntas, quedó con dudas. Se acostó, acomodó sus patas delanteras bajo el pecho, cerró los ojos y con gran esfuerzo logró formular en palabras sus pensamientos. «Yo no lo creo», dijo. «Snowball peleó como un valiente en la batalla del establo de las vacas. Yo mismo lo vi. ¿Acaso no le dimos el héroe animal primera clase apenas terminó? Ese fue nuestro error, camarada. Por lo que podemos saber ahora, está todo escrito en los documentos secretos que hemos encontrado. En realidad, estaba intentando arrastrarnos hacia nuestra perdición. Pero fue herido», contestó Boxer. «Todos lo vimos sangrar». «Eso era parte del arreglo», gimió Squealer. «El tiro de Jones solo lo rozó. Si fueras capaz de leer, podría demostrártelo con sus propios escritos». El objetivo de Snowball era dar la señal de huir en el momento crítico y dejar el campo al enemigo. Y estuvo muy cerca de lograrlo, e incluso diría que podría haber triunfado si no hubiera sido por nuestro heroico líder, el camarada Napoleón. ¿Lo recuerdan cómo, justo en el momento en el que el señor Jones y sus hombres entraron en el jardín, Snowball repentinamente se dio vuelta para huir y muchos animales lo siguieron? ¿Y no recuerdan que en ese momento, justamente cuando el pánico comenzaba a dispersarse y todo parecía perdido, el camarada Napoleón se lanzó hacia adelante con el grito «Muerte a la humanidad» y hundió sus dientes en la pierna de Jones? Seguramente recuerdan eso, camaradas, exclamó Squealer saltando de lado a lado. Ahora que Squealer describía la escena de manera tan gráfica, a los animales les parecía que comenzaban a evocarlo. De todas formas, ellos sí recordaban que en el momento crítico de la batalla, Snowball se había dado vuelta para huir, pero Boxer todavía seguía inquieto. «Yo no creo que Snowball haya sido un traidor desde el comienzo», dijo finalmente. «Lo que haya hecho después es distinto, pero creo que en la batalla del establo de las vacas él fue un buen camarada». «Nuestro líder, el camarada Napoleón», anunció Squealer, hablando muy despacio y con firmeza, «ha declarado categóricamente, camarada, que Snowball era un agente de John desde el comienzo. Sí, y desde mucho antes de que se produjera la rebelión». «Ah, eso es diferente», dijo Boxer. «Si el camarada Napoleón lo dice, tiene que ser cierto». «Ese es el verdadero espíritu, camarada», gritó Squealer, pero todos notaron que lanzaba a Boxer una mirada muy fea con sus pequeños ojos nerviosos. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo y agregó: «Advierto a cada animal de esta granja que deben mantener sus ojos bien abiertos, porque tenemos razones para creer que algunos de los agentes de Snowball nos espían en este mismo momento». 4 días después, durante la tarde, Napoleón ordenó a todos los animales que se reunieran en el jardín. Cuando estuvieron todos juntos, Napoleón salió de la casa con sus 2 medallas puestas, porque recientemente se había otorgado a sí mismo las menciones Héroe Animal Primera Clase y Héroe Animal Segunda Clase. Con los 9 perros enormes que saltaban a su alrededor y emitían gruñidos que hacían bajar escalofríos por las columnas vertebrales de todos los animales. Todos se quedaron quietos en sus lugares, como si supieran de antemano que algo terrible estaba por suceder. Napoleón se detuvo y observó detenidamente a su auditorio. Luego emitió un chillido muy agudo. De inmediato avanzaron los perros, tomaron a 4 de los cerdos por las orejas y los arrastraron, chillando de dolor y pánico, hasta los pies de Napoleón. Las orejas de los cerdos sangraron y los perros lo sintieron. Durante unos instantes pareció que el sabor de la sangre los volvería locos. Para sorpresa de todos, estos 3 perros se lanzaron sobre Boxer. Este los vio acercarse y lanzó una patada con sus enormes cascos que acertó a uno de los perros en el aire
y lo arrojó hasta que quedó girando contra el piso. El perro suplicó piedad, y los otros dos retrocedieron con la cola entre las patas. Boxer miró a Napoleón para saber si debía rematar al perro o si debía dejarlo ir. Napoleón pareció cambiar de cara y le ordenó a Boxer que dejara ir al perro, por lo que Boxer se alejó y el perro se arrastró lastimado y aullando de dolor. Finalmente se calmó el tumulto. Los 4 cerdos esperaron, temblando, con la culpa grabada en cada línea de sus semblantes. Napoleón los llamó para que confesaran sus crímenes. Eran los mismos 4 que habían protestado cuando Napoleón abolió las reuniones de los domingos. Sin más amenazas, confesaron que habían estado en contacto secreto con Snowball desde su expulsión, que habían colaborado con él en la destrucción del molino y que habían realizado tratativas con él para entregar la granja animal al señor Frederick. También agregaron que Snowball había admitido en privado frente a ellos que había sido agente secreto de Jones durante los últimos años. Cuando terminaron su confesión, los perros rápidamente les abrieron la garganta de un mordisco, y Napoleón, con voz amenazadora, preguntó si alguien tenía algo más para revelar. Las 3 gallinas que habían sido cabecillas del intento de rebelión acerca de los huevos se adelantaron y confesaron que Snowball se les había aparecido en sueños y las había incitado a desobedecer las órdenes de Napoleón. Ellas también fueron sacrificadas. Luego un ganso se adelantó y confesó que había robado secretamente 6 choclos durante la cosecha del último año y los había comido durante la noche. También una oveja reveló que había sido presionada por Snowball para orinar en el estanque. Y 2 ovejas más declararon haber asesinado a un viejo cordero que era especialmente devoto de Napoleón, al perseguirlo sin parar mientras éste sufría ataques de tos. A todos se les quitó la vida en el momento, y así la lista de confesiones y ejecuciones continuó hasta que la pila de cuerpos, que yacía frente a las patas de Napoleón, comenzó a llenar el aire con un espeso olor a sangre, que había dejado de sentirse desde los tiempos del señor Jones. Cuando todo terminó, los animales que quedaban, excepto los cerdos y los perros, se fueron juntos. Estaban sacudidos y tristes. No sabían qué resultaba peor, si la traición de los animales que se habían aliado con Snowball o el cruel castigo que acababan de presenciar. En los viejos tiempos también habían existido baños de sangre igualmente terribles, pero a todos les pareció mucho peor lo que estaba ocurriendo entre ellos. Desde que Jones había abandonado la granja, ningún animal había matado a otro animal. Ni siquiera una rata había sido asesinada. Mientras pensaban en esto, habían caminado hasta la loma del molino a medio terminar y en un solo movimiento todos se tiraron al piso, amontonándose como si buscaran calor. Estaban Clover, Muriel, Benjamín, las vacas, las ovejas y todos los gansos y gallinas. Todos en realidad, excepto la gata, que había desaparecido justo antes de que Napoleón ordenara de reunirse. Nadie habló durante un rato. Solo Boxer siguió de pie. Se movía nerviosamente hacia adelante y hacia atrás, golpeando su larga cola contra los costados, lanzando ocasionales relinchos de sorpresa. Finalmente dijo: «No lo entiendo. Yo no creía que este tipo de cosas pudiera ocurrir en nuestra granja. Debe haberse producido por algunos errores de los que nosotros mismos somos culpables. La solución, según creo, es trabajar más duro. Desde ahora me levantaré 1 hora completa más temprano cada mañana». Y se fue con su trote corto hacia la cantera. Cuando llegó allí, transportó 2 cargas sucesivas de piedras y las arrastró hasta el molino de viento antes de irse a dormir. Los animales se amontonaron alrededor de Clover, sin hablar. La loma sobre la que estaban acostados les daba una buena vista de todos los alrededores. La mayor parte de la granja quedaba dentro de su campo de visión. Las áreas de cultivo que se alargaban hasta el camino principal, el campo de heno, el estanque, los terrenos arados donde crecía el trigo nuevo, tupido y verde, y los techos rojos de los edificios con el humo que enroscaba al salir de las chimeneas. En una tranquila tarde de primavera, el pasto y los cercos florecientes estaban adornados con los rayos solares. La granja nunca les había parecido un lugar tan deseable y recordaron, no sin un poco de sorpresa, que cada centímetro les pertenecía. A Clover se le llenaron los ojos de lágrimas al mirar pendiente abajo. Si hubiera podido expresar sus sentimientos, hubiera dicho que eso no era lo que habían buscado el día en que comenzaron a trabajar para destronar a la raza humana.
Las escenas de terror y muerte no eran lo que habían anhelado aquella primera noche en la que Major los había incentivado a rebelarse. Si ella había llegado a tener algunas imágenes de su futuro, habían sido las de una sociedad de animales liberados del hambre y del látigo, todos iguales, con cada uno trabajando según su capacidad, los fuertes protegiendo a los débiles, de la misma manera que ella había preservado a los patitos con sus patas delanteras la noche del discurso de Major. En lugar de eso, no sabía por qué, habían llegado los tiempos en que nadie se animaba a decir lo que pensaba, en los que perros amenazadores deambulaban por todas partes, y cuando había que ver a los camaradas hechos pedazos después de confesar sus terribles crímenes. No quedaba ninguna señal de rebeldía o desobediencia en su mente. Ella sabía que aún, con lo mal que estaban las cosas ahora, eran mucho mejor que como habían sido en los tiempos de Jones, y que, antes que nada, era necesario evitar que volvieran los seres humanos. No importaba lo que pasara. Ella seguiría fiel, trabajaría duro, cumpliría las órdenes que le dieron y aceptaría el liderazgo de Napoleón. Pero, aún así, no era por esto por lo que ella y otros animales habían soñado y trabajado. No era para esto que habían construido el molino de viento y enfrentado los perdigones del arma de Jones. Esos eran sus pensamientos, a pesar de que carecían de las palabras para expresarlos. Finalmente comenzó a cantar Bestias de Inglaterra, sintiendo que esta podría ser una manera de sustituir las palabras que no podía encontrar. Los otros animales, sentados a su alrededor, se sumaron y la cantaron completa 3 veces. Muy afinados, pero lenta y melancólicamente, de una manera como nunca habían cantado antes. Acababan de terminarla por 3ª vez, cuando Squaller, seguido por 2 perros, se acercó con aire de tener algo muy importante por expresar. Anunció que, por un decreto especial del camarada Napoleón, Bestias de Inglaterra había sido abolida. Desde ahora estaría prohibido cantarla. Los animales quedaron perplejos. ¿Por qué?, preguntó Muriel. «Ya no es necesaria, camarada», contestó Squaller secamente. Bestias de Inglaterra era la canción de la rebelión, pero la rebelión ya ha sido completada. La ejecución de los traidores de hoy a la tarde fue el acto final. Los enemigos internos y externos han sido vencidos. En Bestias de Inglaterra nosotros expresamos nuestros deseos por una sociedad mejor en los días futuros, pero esa sociedad ya ha sido establecida. Claramente esta canción ya no tiene ningún sentido. Aún atemorizados como estaban, algunos animales hubieran estado dispuestos a protestar, pero en ese momento las ovejas comenzaron con su habitual 4 patas bueno, 2 piernas malo, que duró varios minutos y puso fin a la discusión. Así que Bestias de Inglaterra no se escuchó más. En su lugar, Minimus, el poeta, había compuesto otra canción que comenzaba diciendo: «Granja animal, nunca por mí sufrirás un mal». Y esta se cantaba todos los domingos después de izar la bandera, pero por alguna razón ni la letra ni la música jamás estuvieron a la altura de la antigua Bestias de Inglaterra. Capítulo 8. Unos días después, cuando el terror provocado por las ejecuciones ya había desaparecido, algunos de los animales recordaron, o creyeron recordar, que el 6º mandamiento decretaba: «Ningún animal matará a otro animal». Y aunque nadie se tomó el trabajo de mencionarlo delante de los cerdos o los perros, sintieron que la matanza que había ocurrido no encajaba en esa regla. Clover le pidió a Benjamín que le leyera el 6º mandamiento, y cuando Benjamín, como siempre, dijo que se rehusaba a entrometerse en esos problemas, buscó a Muriel. Muriel le leyó el mandamiento. Decía: «Ningún animal matará a otro animal sin causa». Por alguna extraña razón, las últimas 2 palabras parecían haber escapado de la memoria de los animales, pero quedaron convencidos de que ninguno de los mandamientos había sido violado. Era claro que había buenas causas para matar a los traidores que se habían aliado a Snowball. Durante ese año, los animales trabajaron aún más que el año anterior. Reconstruir el molino con paredes el doble de anchas y finalizarlo en el día programado, además de hacer el trabajo regular, constituyó un esfuerzo tremendo. Había momentos en que los animales sentían que trabajaban más que en los tiempos de Jones y que comían todavía menos. Los domingos a la mañana, Squaller, sosteniendo con sus patas una larga lista de papel,
Les leía las cifras que demostraban que la producción de cada uno de los tipos de comida había aumentado alrededor de un 200%, 300% o 500% según el caso. Los animales no encontraron ninguna razón para no creerle, especialmente porque ya no podían recordar bien cómo eran las condiciones en que vivían antes de la rebelión. A pesar de todo, había días en los que sentían que sería mejor tener menos estadísticas y más comida. Ahora todas las órdenes llegaban a través de Squealer o de alguno de los otros cerdos. A Napoleón en persona no se lo veía más que una vez cada 15 días. Cuando aparecía lo acompañaba no solo su corte de perros, sino también un gallo negro que marchaba delante y que actuaba como una especie de trompetero, emitiendo un sonoro kikiriki antes de que hablara Napoleón. Incluso se decía que en la casa Napoleón ocupaba habitaciones separadas del resto. Comía solo, con 2 perros que lo servían, y utilizaba la vajilla Crow Derby, que estaba en el armario de vidrio de la sala de dibujo. También se anunció que el rifle se dispararía una vez al año por el cumpleaños de Napoleón, además de los otros aniversarios. A Napoleón ya no se lo llamaba nunca simplemente Napoleón, ahora se referían a él en un estilo más formal, como por ejemplo nuestro líder, el camarada Napoleón. Y a los cerdos les gustaba inventar para él títulos, tales como padre de todos los animales, terror de la humanidad, protector de las ovejas, el amigo de los patitos y cosas así. Durante sus discursos, Squealer podía hablar con lágrimas que rodaban por sus mejillas sobre la sabiduría de Napoleón, de la bondad de su corazón y del amor que sentía por todos los animales, especialmente por los que eran más infelices y vivían en la esclavitud en las otras granjas. Se había vuelto normal darle a Napoleón el mérito por todo éxito y todo golpe de suerte. Se podía escuchar muy seguido a una gallina contándole a la otra: bajo la guía de nuestro líder, el camarada Napoleón, yo puse 5 huevos en 6 días, o a 2 vacas disfrutando un trago en el estanque que exclamaban: gracias al liderazgo de Napoleón, esta agua tiene un sabor más agradable. El sentimiento general de la granja se expresó en un poema titulado Camarada Napoleón, que compuso Minimus y que decía lo siguiente: Padre de los sin padre, fuente de felicidad, señor del comedero lleno, oh, cómo se enciende mi alma, con fuego al verte a ti, con calmos y firmes ojos, como el sol en el cielo, camarada Napoleón. Tú eres el que da a todas las criaturas amor y llenas nuestro estómago 2 veces al día. Limpia la paja para yacer. Todas las bestias grandes y pequeñas duermen en paz en sus establos. Tú cuidas de todas ellas, camarada Napoleón. El hijo que la suerte me enviará antes de crecer y ser adulto, desde chiquito y tierno cachorro, deberá haber aprendido a serte fiel y devoto. Sí, su primer chillido será camarada Napoleón. Napoleón aprobó el poema e hizo que se lo escribiera en la pared granero, frente a los 7 mandamientos. Sobre la letra se colocó retrato de Napoleón, hecho con pintura blanca por Squealer. Mientras tanto, a través de las negociaciones con Whymper, Napoleón se entregó a complicadas transacciones con Frederick y Pilkington. La pila de madera todavía estaba sin vender. Frederick era el más ansioso de los dos por obtenerla, pero no ofrecía un precio razonable. Al mismo tiempo, llegaron renovados rumores de que Frederick y sus hombres estaban complotando para atacar la granja animal y destruir el molino de viento, el edificio que levantaba unos celos furiosos en él. Se sabía que Snowball seguía al acecho en la granja Pinchfield. En medio del verano se alarmaron al escuchar que 3 gallinas habían confesado que, inspiradas por Snowball, habían entrado en complot para asesinar a Napoleón. Fueron ejecutadas de inmediato y se tomaron medidas para la seguridad de Napoleón. 4 perros vigilaban su cama durante la noche, uno en cada punta, y un cerdo joven llamado Pinkey se responsabilizó de probar toda la comida antes que el líder, por si estaba envenenada. Más o menos en esa época se comenzó a rumorear que Napoleón había decidido vender la madera al señor Pilkington, y también que estaba por comenzar tratos regulares para intercambiar ciertos productos entre la granja animal y Fosgood. Si bien las relaciones entre Napoleón y Pilkington se realizaban a través de Whymper, habían llegado a ser bastante amistosas, aunque los animales desconfiaban de Pilkington como ser humano. Lo preferían largamente antes que a Frederick, a quien odiaban y temían.
A medida que pasaba el verano y el molino estaba a punto de terminarse, los rumores sobre un ataque a traición comenzaron a hacerse cada vez más fuertes. Se decía que Frederick intentaba traer 20 hombres bien armados para atacarlos y que ya había sobornado a los magistrados y a la policía para que, si llegaba a echar mano a los títulos de propiedad de la granja, no se la quitaran. Es más, circulaban terribles historias provenientes de Pinchfield acerca de lo que hacía Frederick con sus animales. Había azotado a un caballo hasta matarlo, mataba de hambre a las vacas, había matado un perro metiéndolo en un horno. Se divertía por las noches con las riñas de gallos, a los que les ataba hojas de afeitar a los espolones. La sangre de los animales hervía de furia cuando escuchaban acerca de las cosas que les hacían a sus camaradas, y a veces pedían a gritos que se les permitiera organizarse para atacar la granja Pinchfield, sacar del medio a los hombres y liberar a los animales. Pero Squealer les aconsejaba que evitaran acciones apresuradas y que confiaran en la estrategia del camarada Napoleón. A pesar de todo, los sentimientos en contra de Frederick continuaron aumentando. Un domingo a la mañana, Napoleón apareció en el granero y explicó que él nunca había evaluado siquiera la posibilidad de venderle la madera a Frederick. Consideraba como algo indigno, dijo, hacer trato con semejante canalla. A las palomas, que seguían saliendo con regularidad para sembrar nuevos movimientos de rebelión, se les prohibió poner un pie en Fosgood, y también se les ordenó reemplazar su anterior frase, muerte a la humanidad, por la nueva muerte a Frederick. A fines del verano se descubrió otra de las maldades de Snowball. Los campos de trigo estaban llenos de maleza, y se descubrió que en una de sus visitas nocturnas, Snowball había mezclado las semillas de trigo con otras de cardos. Un ganso cómplice del complot había confesado su culpa a Squealer e inmediatamente se había suicidado tras beber el jugo de una planta venenosa. Los animales también se enteraron de que Snowball nunca había recibido la medalla Héroe Animal Primera Clase, como muchos habían creído antes. Eso era solo una leyenda que el mismo Snowball había difundido un tiempo después de la batalla del establo de las vacas. En lugar de ser condecorado, había sido castigado por su cobardía durante la batalla. Una vez más, algunos animales escucharon esto con cierta consternación, pero Squealer los convenció rápidamente de que sus memorias habían fallado. Durante el otoño, por medio de un tremendo y exhaustivo esfuerzo, porque los campos tenían que ser cosechados en la misma época, terminaron el molino. Todavía tenían que conseguir la maquinaria y Whymper estaba negociando cómo hacerlo, pero la estructura estaba terminada. Enfrentando todas las dificultades, a pesar de la inexperiencia, de las herramientas primitivas, de la mala suerte y de la traición de Snowball, el trabajo había sido terminado puntualmente en el día planeado. Agotados pero orgullosos, caminaron dando vueltas y vueltas alrededor de su obra maestra, que les parecía más hermosa que cuando había sido construida por primera vez. Es más, las paredes eran el doble de gruesas que antes. Nada que no fueran unos explosivos podrían derribarlas ahora. Y cuando pensaron en todo lo que habían trabajado, cuánto descorazonamiento habían superado y la enorme diferencia que se produciría en sus vidas cuando las aspas comenzaran a girar y los dínamos a dar energía, su agotamiento desapareció y brincaron de alegría alrededor del molino lanzando gritos de triunfo. Napoleón en persona, seguido por los perros y su gallo, se acercó a inspeccionar el trabajo terminado. Personalmente felicitó a los animales por su logro y anunció que el molino sería llamado el Molino Napoleón. 2 días más tarde se convocó a los animales a una reunión especial en el granero. Quedaron estupefactos por la sorpresa cuando Napoleón anunció que había vendido la madera a Frederick. Al día siguiente vendrían los carros de Frederick y comenzarían a cargarla para llevársela a lo largo de todo este periodo de aparente amistad con Pilkington. Napoleón en realidad había realizado un trato secreto con Frederick. Se rompieron todas las relaciones con Fosgood. Enviaron a Pilkington mensajes con insultos. Se dijo a las palomas que evitaran la granja Pinchfield y que alteraran su consigna muerte a Frederick por muerte a Pilkington. Al mismo tiempo, Napoleón aseguró a los animales que los cuentos acerca de que habría un ataque inminente a la granja animal eran totalmente falsos y que las historias acerca de la crueldad de Frederick con sus propios animales habían sido totalmente exageradas. Todos estos rumores probablemente habían sido originados por Snowball y sus agentes.
Ahora parecía que, después de todo, Snowball no estaba escondido en la granja Pinchfield y que, en realidad, nunca había estado allí jamás en su vida. Estaba viviendo con bastante lujo, según se decía, en Foxwood, y de hecho había sido un huésped de Pilkington durante los últimos años. Los cerdos estaban obnubilados por la astucia de Napoleón. Gracias a haber simulado ser amigo de Pilkington, había forzado a Frederick a elevar su oferta en 12 libras más. Pero la cualidad superior de la mente de Napoleón, decía Squealer, se demostró en el hecho de que en realidad no confiaba en nadie, ni siquiera en Frederick. Frederick quería pagar la madera con algo llamado cheque, lo que parecía ser un papel con una promesa de pagar escrita en él, pero Napoleón era demasiado inteligente para él. Había exigido el pago en billetes reales de 5 libras, que debían entregarse antes de que se llevaran la madera. Frederick ya había pagado, y la suma alcanzaba justo para costear las maquinarias necesarias para el molino. Mientras tanto, la madera era cargada en los carros a toda velocidad. Cuando todo terminó, se realizó una reunión especial en el granero para que los animales inspeccionaran los billetes de Frederick. Sonriendo con bondad y llevando sus 2 condecoraciones, Napoleón se recostó sobre una cama de paja sobre la plataforma, con el dinero al costado, prolijamente apilado sobre un plato chino de la cocina de la casa. Los animales desfilaron lentamente y cada uno miró los billetes hasta saturarse. Boxer acercó su nariz para olerlos hasta que crujieron y se movieron con sus resoplidos. 3 días más tarde se armó un terrible alboroto. Whymper, con el rostro mortalmente pálido, llegó corriendo con su bicicleta por el camino. La tiró a un costado en el jardín y corrió directamente hacia la casa. Un instante después se escuchó un terrible rugido de furia que parecía provenir de las habitaciones de Napoleón. La noticia acerca de lo que había pasado corrió por la granja como un reguero de pólvora. Los billetes eran falsos. Frederick se había quedado con la madera sin dar nada a cambio. Napoleón reunió a los animales de inmediato y con voz terrible pronunció la sentencia de muerte a Frederick. Cuando lo capturaran, dijo, hervirían a Frederick vivo. Al mismo tiempo advirtió a todos que, después de esa jugada traicionera, todavía habría que esperar lo peor. Frederick y sus hombres podían aprovechar para llevar a cabo en cualquier momento su tan esperado ataque. Colocaron centinelas en todos los límites de la granja. Además, 4 palomas partieron hacia Foxwood, con un mensaje conciliatorio que esperaban restableciera las buenas relaciones con Pilkington. A la mañana siguiente llegó el ataque. Los animales estaban desayunando, cuando los centinelas llegaron corriendo con la noticia de que Frederick y sus seguidores estaban cruzando el portón de hierro. Los animales salieron para combatir con mucha decisión, pero esta vez las cosas no terminaron en una victoria tan fácil como la que habían obtenido en la batalla del establo de las vacas. Había 15 hombres, con media docena de rifles entre ellos, y comenzaron a disparar en cuanto estuvieron a tiro. Los animales no podían enfrentar las terribles explosiones y los lacerantes perdigones, y, a pesar de los esfuerzos de Boxer y Napoleón por contenerlos, rápidamente comenzaron a retroceder. Había muchos que ya estaban heridos. Se refugiaron en las construcciones de la granja y espiaron con precaución por las rajaduras y los agujeros de las maderas. Todos los campos de cultivo, con el molino incluido, estaban en manos del enemigo. Por el momento, hasta Napoleón parecía perdido. Comenzó a caminar de lado a lado, con la cola rígida y en movimiento. Lanzaba miradas tristes hacia Foxwood. Si Pilkington y sus hombres llegaban a ayudarlos, aún era posible terminar el día con una victoria. Pero en ese momento llegaron las 4 palomas que habían sido enviadas el día anterior, y una de ellas llevaba un trozo de papel enviado por Pilkington. Escrito a mano, decía, se lo tienen merecido. Mientras tanto, Frederick y sus hombres se habían parado frente al molino. Los animales los miraron y expresaron su murmullo de abatimiento. 2 hombres habían conseguido un martillo y un cincel. Iban a tirar abajo el molino. «Imposible», gritó Napoleón. «Hemos construido paredes demasiado grandes para que puedan romperlas. No podrán tirarlo abajo ni en una semana. Coraje, camaradas». Pero Benjamín miraba con insistencia los movimientos de los hombres. Los 2 que tenían el martillo y el cincel comenzaron a hacer un agujero cerca de la base del molino. Lentamente y con un aire casi divertido, Benjamín asistió con su largo hocico. «Ya me parecía», dijo. «¿No ven lo que están haciendo?
Después van a poner pólvora en el agujero. Los animales esperaron aterrorizados. Ahora resultaba imposible aventurarse fuera de la protección de las construcciones. Después de unos minutos, vieron a los hombres correr en todas las direcciones. Luego se produjo un ruido ensordecedor. Las palomas alzaron vuelo y todos los animales, excepto Napoleón, se arrojaron sobre sus estómagos y escondieron sus caras. Cuando se levantaron nuevamente, solo había una espiral de humo en donde antes había estado el molino de viento. La brisa la dispersó con lentitud. El molino había desaparecido. Al ver esta terrible imagen, el coraje volvió a los animales. El miedo y la desesperación que habían sentido un momento antes quedaron ahogados por la furia contra este perverso y abominable acto. Emitieron un solo y poderoso grito de venganza, y sin esperar más órdenes, se dirigieron directamente contra el enemigo con un solo cuerpo. Esta vez no prestaron atención a los crueles perdigones que llovían sobre ellos como granizo. Fue una batalla salvaje y amarga. Los hombres dispararon una y otra vez, y cuando los animales se acercaron hasta provocar la lucha cuerpo a cuerpo, comenzaron a pegarles con sus palos y sus pesadas botas. Murieron una vaca, 3 ovejas y 2 gansos, y casi todos estaban heridos. Hasta Napoleón, que dirigía las operaciones desde la retaguardia, tenía una herida en la punta de la cola, producida por un perdigón. Pero los hombres tampoco salieron ilesos. 3 de ellos terminaron con las cabezas partidas por las patadas de Boxer. Otro fue corneado en el vientre por una vaca. Jesse y Bluebell casi le arrancan los pantalones a otro. Y cuando los 9 perros de la guardia personal de Napoleón, a los que habían enviado por detrás de la cerca para que atacaran por la espalda, aparecieron repentinamente por el costado de los hombres, ladrando ferozmente, el pánico se apoderó de los enemigos. Comprendieron que estaban a punto de ser rodeados. Frederick le gritó a sus hombres que escaparan ahora, que todavía podían, y un instante después el enemigo corría cobardemente para salvar la vida. Los animales los persiguieron hasta el final de los campos y les dieron unas cuantas patadas, mientras los forzaban a huir a través de las cercas. Habían ganado, pero estaban golpeados y sangrando. Comenzaron a volver lentamente hacia la granja. Al ver a sus camaradas muertos, tirados sobre el pasto, algunos se emocionaron hasta llorar, y durante un tiempo breve se quedaron parados en un silencio triste en el lugar donde había estado el molino. Sí, no estaba más. Casi hasta el último rastro de todo su trabajo había desaparecido. Hasta los cimientos estaban parcialmente destruidos, y si llegaban a reconstruirlo nuevamente, esta vez no podrían usar las piedras caídas. Ahora las piedras también habían desaparecido. La fuerza de la explosión las había lanzado a más de 100 metros de distancia. Era como si el molino nunca hubiera existido. Cuando volvían a la granja, Squealer, que había desaparecido durante la batalla sin que nadie lo notara, llegó dando saltitos hacia ellos, moviendo la cola y rebosante de alegría, y los animales escucharon un disparo que provenía de la zona de las construcciones, la solemne explosión de un rifle. ¿Por qué disparan el rifle? «Para celebrar nuestra victoria», gritó Squealer. «¿Qué victoria?», preguntó Boxer. Sus rodillas sangraban, había perdido una herradura y se había lastimado la pezuña, además de tener una docena de perdigones alojados en una de sus patas traseras. «¿Qué victoria, camarada? ¿Acaso no hemos logrado que nuestro enemigo se retire de nuestras tierras, las tierras sagradas de la granja animal? Pero han destruido el molino y hemos trabajado en él durante 2 años. ¿Cuál es el problema? Construiremos otro molino. Construiremos 6 molinos si queremos hacerlo. ¿No aprecias, camarada, lo maravilloso de lo que hicieron? ¿De lo que hicimos? El enemigo había ocupado la tierra sobre la que estamos parados ahora. Y ahora, gracias al liderazgo del camarada Napoleón, recuperamos nuevamente cada centímetro. Entonces ganamos nuevamente lo que ya teníamos», contestó Boxer. «Esa es nuestra victoria», dijo Squealer. Renquearon hacia el patio. Los perdigones de debajo de la piel de Boxer quemaban dolorosamente. Veía ante sí la dura tarea de reconstruir el molino y, en su imaginación, ya comenzó a prepararse para el trabajo. Pero por primera vez se dio cuenta de que ya tenía 11 años y de que tal vez sus músculos ya no fueran lo que habían sido. Pero cuando los animales vieron la bandera verde flameando y prestaron atención al nuevo disparo de fusil, lo dispararon 7 veces en total,
y escucharon el discurso de Napoleón que los felicitaba por su conducta, les pareció que, después de todo, habían logrado una gran victoria. Los animales caídos durante la batalla tuvieron un funeral solemne. Boxer y Clover tiraron del carro que servía como coche fúnebre, y Napoleón en persona encabezó la procesión. Se dedicaron 2 días completos a las celebraciones. Hubo canciones, discursos y más disparos de rifle, y se entregaron, como regalo especial, una manzana y 1 kilo de maíz para cada ave y 3 galletas para cada perro. Se anunció que la batalla sería llamada la Batalla del Molino, y que Napoleón había creado una nueva condecoración llamada la Orden de la Bandera Verde, que se había concedido a sí mismo. El desafortunado asunto de los billetes quedó olvidado por la algarabía general. Unos días después, los cerdos encontraron un cajón con whisky en el sótano de la casa. No lo habían visto al principio, cuando lo ocuparon por primera vez. Esa noche llegaron voces desde la casa, que cantaban a todo volumen, y en las que, para sorpresa de todos, se mezclaba la letra de Bestias de Inglaterra. Cerca de las 9:30 se vio salir a Napoleón por la puerta trasera, con un viejo sombrero de hongo, que había pertenecido a Jones, en la cabeza. Galopó a toda velocidad alrededor del jardín y desapareció nuevamente en el interior de la casa. A la mañana siguiente flotaba un terrible silencio sobre el lugar. No apareció ningún cerdo por ningún lado. Ya eran cerca de las 9 cuando Squealer apareció con paso lento y torpe, sus ojos opacos, su cola que colgaba blanda detrás de sí, y con la apariencia de estar seriamente enfermo. Llamó a los animales para que se reunieran y les anunció que tenía terribles noticias. El camarada Napoleón estaba muriendo. Se escucharon unos lamentos terribles. Tiraron paja en la entrada de la casa para no hacer ruido al pisar, y los animales comenzaron a caminar en puntas de pie. Se preguntaban con lágrimas en los ojos qué pasaría si les quitaban a su líder. Comenzó a circular un rumor que decía que Snowball finalmente había logrado poner veneno en la comida de Napoleón. A las 11 de la mañana, Squealer salió con otro anuncio. En su último acto sobre esta tierra, el camarada Napoleón había pronunciado un mandato solemne. Beber alcohol sería castigado con la muerte. A la tarde, sin embargo, parecía que Napoleón estaba mejorando, y a la mañana siguiente Squealer podía decir que ya estaba recuperándose del todo. A la tarde de ese mismo día, Napoleón volvió al trabajo, y al día siguiente se supo que había dado instrucciones a Whymper para que le consiguiera algunos libros sobre fermentación y destilado. Una semana después, Napoleón ordenó que se arase el pequeño corral de detrás de la huerta, que alguna vez había sido destinado para los animales que se jubilaran. Se dijo que el campo estaba agotado y que era necesario sembrarlo nuevamente. Pronto se supo que Napoleón pretendía colocar cebada. Más o menos en esa época ocurrió un incidente que casi nadie pudo llegar a comprender. Una noche, cerca de las 2 en punto, hubo un fuerte crujido en el jardín, y los animales salieron corriendo de sus corrales. Había luz de luna al pie de la pared del final del granero, donde estaban escritos los 7 mandamientos. Yacía una escalera rota en 2 partes. Squealer, momentáneamente aturdido, estaba tendido a su lado, y cerca de una de sus patas había una linterna tirada, un pincel y un balde de pintura volcado. De inmediato los perros formaron un círculo en torno a Squealer y lo escoltaron de nuevo hasta la casa, en cuanto estuvo en condiciones de caminar. Ninguno de los animales pudo formarse una idea acerca de lo que significaba eso, excepto el viejo Benjamín, que sacudió su cabeza, con aire de saber y parecía comprender, pero no diría nada. Sin embargo, unos días después, Muriel, releyendo los 7 mandamientos para sus adentros, se dio cuenta de que había otro mandamiento que los animales recordaban mal. Ellos habían creído que el 5.º mandamiento decía «Ningún animal beberá alcohol», pero había 2 palabras más que habían olvidado. Ahora el mandamiento decía «Ningún animal beberá alcohol en exceso».